para quienes no conozcáis el sitio, que comenzamos a montarlo el año pasado con muchas ganas y mucha ilusión, pues estamos en el Ateneo La Morrallita, que es el espacio de IZAR, de Izquierda Anticapitalista Revolucionaria, que pretendemos que sea un espacio de encuentro también, abierto desde luego a todos los movimientos y asociaciones políticos, sociales, sindicales de la ciudad, o sea que es un espacio abierto para todos aquellos colectivos que quieran organizar cosas. Nosotros aquí es donde, aparte de nuestra actividad y militancia cotidiana, pues tenemos también, como el caso de hoy, actos públicos, charlas, tanto más políticas como más culturales, ¿no? En el calendario de este trimestre, pues comenzamos el calendario con la charla de hoy y el mes que viene tenemos otro sobre carnaval y rebeldía, que tenéis también por ahí los trípticos, que por si queréis ver la programación. Hoy vamos a tener una charla-debate sobre la situación en Cataluña con todo el movimiento independentista, ver un poco cómo fue todo ese movimiento hace 5 años, qué es lo que queda de aquello, qué perspectiva hay en ese sentido, y tenemos invitado a Vidal Aragonés, que fue diputado por las CUP en el Parlamento, e intervendrá también pues Rubén Quirante, que es militante de IZAR. Así que yo no me enrollo más, les dejo la palabra a ellos y nada, muchas gracias por venir. Sí, a ver, bueno, lo primero, perdonar un poco el retraso, pero bueno, de todas formas también me parece importante en términos políticos explicarlo. Y es por cuestiones de seguridad. Evidentemente lo que queríamos nosotros es que este acto se pudiera dar sin el más mínimo problema. Sabemos que la cuestión de la temática catalana es siempre conflictiva y problemática, y más aún fuera de la frontera catalana, ¿no? Entonces, bueno, de ahí la importancia también de todas formas de hacer un poco este acto. Estuvo aquí ya acompañándonos pues hace precisamente 5 años, es decir, en pleno, fue el año siguiente, por ahí, no fue el año siguiente, ¿no? Estuvo ya también aquí en Granada con una plataforma que constituimos con una serie de colectivos y organizaciones, precisamente pues en todo el meollo del referéndum para apoyar, solidarizarnos y bueno, hicimos incluso una manifestación ese día 1 de octubre aquí en Granada, que también fue movidita en términos de seguridad, y por lo tanto pues simplemente queríamos disculparnos por el retraso, pero es debido a esos elementos, ¿no? Ya entrando más de lleno sobre la temática, ¿no? Nosotros le hemos puesto como título 5 años después, ¿qué queda del referéndum de Cataluña? La idea es que concretamente Vidal hable sobre la situación en Cataluña, y por mi parte era más tratar de responder a esa cuestión de manera genérica, pero aterrizando un poco sobre nuestra realidad en Andalucía y evidentemente un poco en el conjunto del Estado, ¿no? Lo primero que voy a tratar de responder de manera un poco, y me vaya a permitir de manera muy somera, ¿qué queda realmente después de estos 5 años? Aquí en Andalucía lo que queda concretamente, siempre hablo en términos generales, evidentemente hay excepciones, pero hay un odio profundo hacia todo lo que huele concretamente a catalán y a proceso concretamente de emancipación nacional, de autodeterminación, de independencia. Evidentemente hablo en carácter general, evidente que no voy a centrarme en cuestiones ya más individuales y demás. Lo notamos inclusive habiendo generalizado un poco una pegada importante de carteles para anunciar este acto. Hemos visto cómo estos carteles en concreto nos gustan. Son carteles que han sido arrancados de manera sistemática, pues porque evidentemente es una cuestión que genera muchísima tensión para mucha gente aquí en Andalucía. Lo vimos en la manifestación en Granada que hicimos el 1 de octubre, donde hubo desde sectores organizados a gente normal, por así decirlo, pues que realmente nos insultó durante toda la manifestación, es decir, genera un cierto odio importante. Me vaya a permitir, inclusive ya de forma un poco a lo mejor cómica, ¿no? Pero
durante todo este tiempo, inclusive cuando uno va a tomarse un desayuno y pedir una catalana, concretamente, hay gente que hasta te responde, yo no sé si va a ocurrir a ustedes, pero a mí en muchísimos sitios, de no, esto se llama mediterráneo, no se llama catalán, ¿no? Aquí, concretamente, es decir, hasta ahí llega, ¿no? Yo creo que lo importante, porque si no, al final acabamos flagelándonos simplemente, es tratar de dar respuesta en por qué realmente eso ocurre, ¿no? Yo creo que nos damos cuenta, a aquellos que militamos, inclusive en nuestros centros de trabajo, inclusive en organizaciones sindicales supuestamente de la izquierda combativa, la cuestión concretamente del derecho a autodeterminación y de la cuestión de la independencia son debates que generan muchísima tensión, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hace falta reflexionar un poco sobre el por qué eso ocurre. Y a mí me parece que un elemento, por lo menos, que yo siempre planteo de manera muy clara, es que en realidad eso ocurre pues sencillamente porque existe dentro de lo que es, bueno, aquí en Andalucía concretamente, un profundo nacionalismo español también. Es decir, realmente ese odio un poco inexplicable hacia un pueblo que quiere en un momento dado poder emanciparse nacionalmente, pues solamente se explica por una cuestión de al final estar profundamente metido dentro de lo que es el nacionalismo español y evidentemente el nacionalismo español que es un nacionalismo opresor. Creo que ese elemento hay que tenerlo en cuenta y cuando muchas veces hablas con compañeros de trabajo, con amigos, con familiares, no son conscientes de ello, es decir, no se sienten nacionalistas españoles, pero la realidad es que son nacionalistas españoles. Y por eso responden de una manera evidentemente, inclusive puede ser en momentos concretos violenta. Y ahí es importante, luego en el debate quizá lo podremos discutir, pero es importante diferenciar lo que es un nacionalismo opresor y un nacionalismo que trata precisamente de liberarse y de emanciparse. Son dos cuestiones totalmente diferentes. Lo explicaremos luego y podremos tratarlo de manera más clara. Pero un nacionalismo español opresor, es decir, que impide concretamente la posibilidad de dividirse, lo que es el territorio, de emanciparse en ese sentido, en ningún momento puede generar nada progresista. Sin embargo, un nacionalismo oprimido, evidentemente, el hecho de tener que ponerse en movimiento, de organizarse y organizar a la mayoría de la sociedad para poder precisamente llevar a cabo esa emancipación nacional, tiene un carácter intrínseco que puede ser progresista y evidentemente y progresivo en función de quién lo dirija, evidentemente. Pero bueno, eso lo podremos tratar luego de manera más clara. Otro elemento que nos parece importante es entender precisamente que nosotros, como izquierda anticapitalista revolucionaria, nos definimos como comunistas revolucionarios, de verdad, de primera muchas veces nos dicen, bueno, vosotros que sois comunistas, ¿por qué defendéis el derecho a la autodeterminación hasta las últimas consecuencias y por qué concretamente con respecto a la lucha que hubo hace 5 años en Cataluña, inclusive defendíamos la cuestión de la unilateralidad del proceso y la cuestión de poder decretar la independencia en Cataluña? Nos vienen a plantear, bueno, vosotros no sois nacionalistas y evidentemente nosotros no somos nacionalistas, pero de la misma forma que nuestra brújula y lo que es nuestra perspectiva de manera muy clara en la cuestión de la construcción de una sociedad sin clases, sin ningún tipo de opresión y de explotación, evidentemente cualquier comunista, por lo menos para nosotros, que sea coherente, tiene que integrar dentro de su programa la cuestión de los derechos democráticos y de la libertad de los pueblos, por así decirlo, a poder independizarse si así lo creen conveniente. Ahí es importante también separar. A ti te va a parecer esto a lo mejor demencial, pero nosotros aquí concretamente lo notamos inclusive en nuestros debates sindicales, dentro de las organizaciones sindicales. El derecho de autodeterminación y la cuestión de la independencia son dos cuestiones diferentes. El derecho de autodeterminación es simplemente el posibilitar a un pueblo poder, evidentemente, elegir su futuro. La cuestión de la independencia luego es una posición política dentro de lo que es ese proceso de derecho de autodeterminación. Pero es importante plantearlo porque lo que es evidente es que cuando en un pueblo como el catalán, y Vidal evidentemente lo podrá tratar de manera más clara, tiene una amplia mayoría que está a favor de ese derecho democrático, otra cosa luego es el debate en torno a la independencia sí, independencia no. Bueno, pues de eso se trata, de tener un referéndum para poder explicitarlo y poder ver realmente cuál es la mayoría en ese sentido. Bueno, pues nos parece importante eso, señalarlo y tenerlo siempre en mente y tenerlo siempre claro. Somos comunistas, somos internacionalistas y defendemos hasta la última consecuencia el hecho de que los pueblos puedan, evidentemente, pues,
emanciparse en términos nacionales si así lo creen conveniente. Y ahí es importante entender que muchas veces con los debates que tenemos pues, dentro de lo que es la izquierda organizada, nos damos cuenta que muchas veces hay gente que te dice, bueno, pero es totalmente contradictorio. Acordaros lo que decían Marx y Engels dentro de lo que es el manifiesto comunista, los trabajadores no tienen patria, ¿no? Bueno, lo que es importante sobre todo señalar es que Marx y Engels concretamente se posicionaron en momentos concretos con lucha por la emancipación nacional muy importante a mediados del siglo XIX, ya sea la cuestión de Polonia, que luego podremos, si queréis, no me voy a centrar mucho en eso, pero bueno, un territorio que estaba ocupado por Rusia, por Prusia y por Austria, o luego con la cuestión irlandesa, donde de manera muy clara defendieron el derecho de autodeterminación de esos pueblos, pero añadiendo un elemento importante, que era la cuestión de que esas luchas por la emancipación nacional y por los derechos democráticos podían encerrar precisamente ese carácter progresista del que estábamos hablando antes, en el sentido de que si se ligaba con las cuestiones también sociales, podían generar precisamente pues, un desborde importante. Bueno, sobre la cuestión concretamente de Polonia, la campaña internacional de solidaridad que hubo con el pueblo polaco conllevó incluso la creación de la primera internacional y sacaron de hecho en esa campaña un comunicado que lo que venía a plantear claramente, el título lo tengo por ahí, pero lo que te venía a señalar es que se apoyaba la lucha de emancipación nacional del pueblo de Polonia porque se enfrentaba en realidad con los intereses de lo que era el zarismo y la Rusia zarista, ¿no? Entonces trataban de darle un poco ese componente a decir, en verdad, la lucha por la emancipación nacional puede llevar y traer consigo una lucha por la emancipación social. Si queréis, os voy a leer solamente precisamente ese título, lo tenía yo creo en la página, a ver si la encuentro ahora. Sí, aquí está. En 1864 se llamaba sobre la necesidad de disminuir la influencia rusa en Europa por la aplicación del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos y sobre la reconstrucción de una Polonia con base democrática y social. Por lo tanto, encerraba esos elementos, ¿no? Es decir, el apoyo a una lucha democrática, evidentemente, pero por otro lado, porque debilitaba concretamente a la Rusia zarista y jugaba un papel, evidentemente, reaccionario en esa época, y luego el elemento de ligarlo a las cuestiones sociales. Por lo tanto, bueno, yo creo que esos elementos son importantes entenderlos. Bueno, podríamos detenernos también en la cuestión irlandesa, ¿no? Donde claramente trataban de responder Marx y Engels en torno a la cuestión de posicionarse claramente en torno al derecho que tenían los irlandeses de poder separarse de los ingleses, y lo trataba siempre de un enfoque para luchar contra el racismo y el enfrentamiento que había precisamente entre las clases trabajadoras irlandesas y inglesas, ¿no? Pero aterrizándome en la actualidad, en realidad, ¿por qué ocurre eso? Es decir, ¿por qué dentro de incluso nuestras organizaciones sindicales, dentro de nuestro centro de trabajo, con gente que es de izquierda, existe un debate contradictorio y peliagudo con respecto a la cuestión nacional? A mí me parece que es importante que le demos un poco una vuelta. Hemos dicho que está ese elemento que pesa como una losa del nacionalismo español, pero evidentemente ahí hay unas razones que hacen que eso sea así. Yo creo que Vidal podrá responder de manera más clara, pero uno de los elementos centrales es el interés político y económico. Es decir, evidentemente la cuestión de impedir por todos los medios que el Estado español se pueda dividir, que Cataluña en este caso pueda tomar su propia rienda, hay un factor material que es evidente, y nuestro trabajo debiera ser precisamente tratar de explicar y exponer de manera un poco audible y pedagógica la cuestión de que los trabajadores y las trabajadoras andaluces no tienen ningún tipo de problema a que en términos materiales no les generaría, no hay ningún tipo de interés contradictorio con el hecho de que puedan los catalanes llevar a cabo pues el derecho democrático del derecho a autodeterminación. Eso hay que tratar de saber explicarlo en términos también económicos, es decir, aquí lo que nos venían a plantear es si Cataluña se separa, evidentemente eso para nosotros va a ser brutal en términos económicos, parecía que íbamos a perder nuestro trabajo, los salarios iban a bajar. Es evidente que los salarios están bajando, que los precios están aumentando y
Y la buena noticia es que no es porque se haya independizado Cataluña. Por lo tanto, eso hay que saber también explicarlo y trasladarlo, yo creo, al conjunto de los y las compañeras que están alrededor nuestro y el conjunto de la clase, evidentemente, también. La cuestión política es evidente, es decir, lo que generaba la cuestión de centrar en el debate el tema de la posibilidad de una república catalana, de facto, te genera un debate territorial importante, pero también en términos de Estado, es decir, ¿qué pasa con la monarquía? Y si se decide sobre la cuestión del derecho a decidir de la cuestión territorial, pues podemos empezar a plantear que queremos decidir sobre muchísimas más otras cosas, ¿no? Y eso genera o no, lo creamos o no, una cuestión política de enfrentamiento con lo que ha supuesto la transición y con lo que supone a día de hoy el régimen del 78, ¿no? El problema de todo eso, es decir, eso desde la perspectiva de los que nos dominan, por así decirlo, es evidente que ese análisis lo hacen. El problema fundamental es por qué tenemos un retroceso tan grande, es decir, por qué dentro de lo que es la clase trabajadora andaluza, muy mayoritariamente, lo que pesa es la cuestión del nacionalismo español y las sensaciones de decir, hostia, es verdad que si se independiza, pues vamos a estar en una ruina total, los y las trabajadoras perdiendo nuestro trabajo, los salarios y demás, lo que venía diciendo. Bueno, pues ahí hay una responsabilidad, ¿verdad? Hay una responsabilidad de lo que son las organizaciones tradicionales del movimiento obrero, tanto en el Estado español como en Andalucía en concreto. Pero ahí es evidente que el papel que han jugado todas esas organizaciones, y cuando digo tradicional el movimiento obrero es en términos sindicales como en términos políticos, hace que en lugar de tratar de conseguir pues, que el conjunto de la clase trabajadora se pueda solidarizar con luchas de este tipo, pues lo que hace es afianzar precisamente pues, ese odio que estábamos hablando en términos de derechos democráticos, ¿no? Ahí yo creo que sería interesante analizar lo que ocurrió hace 5 años y las posiciones que defendieron concretamente esas organizaciones que tienen una influencia dentro de la clase trabajadora y que tienen una implantación evidentemente seria y que son organizaciones tradicionales. Yo creo que hay diferentes elementos que me parece que son importantes, voy a tratar de hacerlo de manera muy telegráfica para no extenderme de más porque llevo ya 15 minutos. Yo creo que la propia cuestión del referéndum, ¿no? del 1 de octubre, la posición que defendieron esas organizaciones, vamos a poner el nombre y apellido, ¿no? Pero organizaciones como Podemos entonces, como Izquierda Unida o inclusive como organizaciones que entonces estaban dentro de Podemos, como Anticapitalistas, por ejemplo, que a día de hoy es un poco la figura emblemática y más importante de Andalucía, organizaciones que en todo momento plantearon la cuestión de un referéndum pactado como solución al conflicto. Esas posiciones en realidad lo que hacen son dos elementos, a nuestro juicio. Uno es legitimar lo que son las instituciones actuales del régimen del 78, además de, evidentemente, engañar, porque ¿quién se cree que se puede llegar a día de hoy a una solución, concretamente con el tema del derecho a la autodeterminación, pactando un referéndum? Es decir, para que nos hagamos un poco una idea, eso para darle cabida significaría modificar lo que es la Constitución, eso son los 2/3 dentro de lo que es el Congreso. Viene a decir concretamente que a día de hoy, pues, Partido Popular, PSOE, estarían a favor de un cambio constitucional para permitir el derecho democrático del pueblo catalán. Eso es lo que significa concretamente defender esa política de referéndum pactado. Entonces, claro, cuando eso sabemos perfectamente, yo creo que no hace falta tener un doctorado en política para entender que eso es imposible, pues significa que, por lo tanto, si realmente quiere hacer valer ese derecho, porque entendemos que es un derecho democrático básico, significa que hay que imponerlo. Imponerlo es mediante la movilización. Cuando decimos imponerlo es mediante la voluntad popular. Y eso significa, en concreto, pues, plantear la movilización e inclusive la cuestión de la unilateralidad de la independencia o del propio derecho a la autodeterminación. Y ahí es donde nos damos cuenta pues, que esas organizaciones no defienden ese discurso. Y lo que han defendido es todo lo contrario, ¿no? Lo vimos también cuando se votó en el Parlamento, a lo mejor me equivoco en fecha, el 27 de octubre yo creo del 2017, eso es así, que se votó la cuestión de la independencia, ¿vale? Ahí vimos, las posiciones fueron concretamente por parte de esas organizaciones votar en contra. Cuando concretamente se planteó la cuestión bueno, pues si era legítimo o no llevar a cabo un proceso de unilateralidad, declaraciones como la de Teresa Rodríguez concretamente
fue oponerse completamente a esa unilateralidad, poniendo una equidistancia entre la oposición al 155 como una agresión clara al pueblo catalán, pero por otro lado decir la unilateralidad no puede ser y eso tiene que ser negociado con todas las partes de Cataluña y demás. Claro, es una situación normal, pues si tiene un referéndum puede votar, pero cuando hay un Estado que está impidiendo precisamente que se pueda llevar a cabo ese referéndum, pues entonces está en una situación de impasse. O toma la decisión concretamente de imponerlo mediante la movilización, o si no lo hace, que legitima al final lo que son esas instituciones y el juego institucional que nos lleva, como he dicho, a un callejón sin salida. Hablaban entonces de IU y Podemos de declaración ilegítima, ilegal, Garzón, Iglesias, Ada Colau, quiero decir, todos esos supuestos referentes dentro de lo que es la izquierda, defendiendo esa política, hace que evidentemente pues, la gente no evolucione un poco en el nivel de conciencia con respecto a la cuestión catalana, ¿no? El propio inicio un poco del proceso catalán con la ley de referéndum, ¿no?, del 6 de septiembre, también, bueno, pues las posiciones de lo que sería el equivalente de Unidas Podemos allí, pues en ese momento se abstuvieron, inclusive el diputado entonces que era del anticapitalista, Joan Giner, ¿no? Pero luego hay otros elementos que son importantes también de entender, es decir, cuando ya partimos de la idea que en verdad para llevar a cabo esos derechos democráticos hace falta la movilización, la cuestión de la huelga general jugó un papel importante durante ese periodo. Primero en reacción a la represión el 3 de octubre y luego pidiendo la libertad de los presos políticos el 8 de noviembre. Pues de nuevo ahí vimos concretamente qué política defendían concretamente esas organizaciones en el conjunto del Estado. Comisiones Obreras y UGT al final acabaron convocando la huelga del 3 de octubre, porque evidentemente fue un bombazo incluso a nivel internacional, cuando se veía a la policía pegando de hostia a todos los manifestantes, a todos los votantes que iban a los colegios. No tuvieron más remedio que seguir la convocatoria hecha por organizaciones sindicales nacionalistas. Pero lo hicieron además con un claro componente de darle como connotación el paro de país, que era llegar a acuerdos con la patronal para evitar también, desde mi punto de vista, Vidal podrá decirlo ahora, ¿no?, pero en realidad cortar todo lo que pudiera ser procesos de autoorganización en los centros de debate y de discusión para precisamente tratar de seguir presionando por la cuestión del derecho a autodeterminación, ¿no?, y del proceso. Y ahí se ve concretamente, pues, por ejemplo, en zonas del cinturón de Barcelona, ¿no?, donde, bueno, la cuestión independentista está más baja, pero donde Comisión Obrera, por ejemplo, y UGT tienen papeles históricos importantes, como puede ser en la SEA, donde hicieron paro de 2 horas y donde mayoritariamente, representando más del 80 y pico % de lo que es la representación sindical en esos centros de trabajo, pues no hubo realmente un empuje hacia llevar a cabo esa huelga del 3 de octubre. Y luego ya el 8 de noviembre ya ni os cuento, es decir, con respecto a la cuestión de pedir la liberación de los presos, bueno, ahí había menos presión para esas organizaciones sindicales y por lo tanto ni apoyaron esa convocatoria, como tampoco lo hicieron los referentes de Unidas Podemos para entendernos, ni el propio anticapitalista concretamente defendió en todos sus comunicados previos al 8 de noviembre, es como si no existiera esa huelga, y eso va ligado a toda la cuestión del análisis también que hicieron organizaciones como Izquierda Unida sobre la cuestión de la represión, es decir, negándose a hablar de presos políticos, sino de políticos presos. Tengo aquí una cita completamente, para que se vea que no me lo invento, ¿no?, de Garzón, que es simplemente, y bueno, estoy grabado, pero simplemente asquerosa, ¿no? Os la voy a leer si la encuentro. Decía, las palabras tienen mucha fuerza, ¿no?, cuando se hablaba de presos políticos, y están cargados de ideología y por tanto hay que usarlas con cuidado. La prisión incondicional es una medida desproporcionada y muy discutible, jurídica y políticamente, pero creo que en este caso sería confuso hablar de presos políticos. Su caso no es equiparable a unos presos políticos en un sistema como era el franquista, de una dictadura autoritaria y totalitaria. Cuando pienso en un preso político, pienso en Marcos Ana, que se tiró más de 20 años en la cárcel franquista y no fue reconocido ni siquiera en democracia. Bueno, aquí es como la comparación es que no sabemos ni a qué viene, es simple y llanamente al final para negar completamente que a día de hoy en el Estado español se mete en la cárcel a gente concretamente por defender una idea política. Y eso, pues cuando lo expresan de esa manera tan libre organizaciones como Izquierda Unida, que tienen una implantación histórica dentro de lo que es la clase trabajadora en el conjunto del Estado, pues evidentemente genera el problema que estábamos diciendo antes de que cuando vas a pedir una catalana, pues la gente te mira hasta con ojos raros. Pero luego, inclusive, cuando se estaba debatiendo sobre la posibilidad de una propuesta de mediación internacional, también decía, no somos un país que necesita tutela,
legitimando de nuevo, en verdad, la propia institución española como si fueran neutrales, cuando es evidente, yo creo que en todo este proceso no lo han sido, ¿no? Luego, bueno, hay otro elemento, ¿no?, con respecto a la cuestión de la represión, pero otras posiciones que fueron muy perdonad que vuelvo a utilizar el término, ¿no?, pero para mí no hay otro, muy asquerosas, ¿no?, por parte de diputados, concretamente, entonces se llamaba Catalunya Sí que es Pot, ¿no?, que sería la cuestión enmarcada dentro de Unidas Podemos, para entendernos, cuando precisamente el 27 de octubre, cuando se votaba en el Parlamento sobre la cuestión de la independencia, ¿no?, no solamente votaron en contra, sino que para evitar posible enjuiciamiento, por así decirlo, enseñaron su voto. No todos, pero la mayoría, no sé si os acordáis, enseñaron su voto no negativo, lo cual, como se habían salido además Ciudadanos, PP y PSOE, me parece, pues evidentemente dejaba muy claro quién estaba votando a favor, por lo tanto los dejaba vendidos en términos represaliales, ¿no? Es decir, es alucinante un poco cómo realmente hasta qué niveles se pudo llegar, ¿no? Sin embargo, ya os digo, y con esto sí concluyo, ¿por qué os decía al principio que en verdad el nacionalismo español es siempre opresor y el nacionalismo de un territorio oprimido en términos de deseo de poder decidir su futuro y que no le dejan poder llevarlo a cabo mediante un referéndum, que es una cuestión democrática básica, encerraba unos componentes precisamente progresistas en el sentido de que obliga a poner en movimiento para poder llevarlo a cabo y aplicarlo? A mí me parece que eso es importante, tratarlo para gente que precisamente somos comunistas y queremos acabar con una sociedad como la que padecemos. Y es que en verdad todo este proceso encerró una potencialidad brutal en Cataluña. La realidad es que, yo me acuerdo que tú nos lo contabas precisamente, decía, no se pidió ni una urna el día 1 de octubre. Es decir, es impensable que eso se pueda llevar a cabo sin una autoorganización espectacular, y la hubo. Yo no sé a día de hoy qué queda de toda esa autoorganización, y ahí es donde Vidal nos va a poder plantear una serie de cuestiones, pero la realidad es que esos CDR que se montaron en su día, que aquí casi que nos venían a plantear, sin el casi, que eran marco terrorista y demás, de hecho se trató de enjuiciar por esos motivos a gente que participaba. La realidad es que había unos marcos de autoorganización en los barrios y demás fuertes e importantes. Eso son potencialidades. Cuando hablas sobre la cuestión de decidir, sobre la cuestión del derecho a la autodeterminación, te puede permitir en un momento dado plantear y reflexionar sobre decidir sobre todo lo que nos incumbe, qué producimos, cómo lo producimos, por qué y para qué. La cuestión de plantear una república catalana significa qué tipo de república queremos. Y ahí evidentemente vamos a entrar también en contradicciones con lo que es la parte de la burguesía catalana que defiende también la cuestión del derecho a la autodeterminación y con la que en realidad tenemos intereses enfrentados. Pero lo interesante precisamente es entender eso también, y por parte de los y las que defendemos de manera clara y sin ningún tipo de duda la cuestión del derecho a la autodeterminación, inclusive hasta la última consecuencia, la independencia, si así lo decidiera el pueblo catalán, es la cuestión de mantener una política que sea claramente de independencia de clase con respecto a esa burguesía catalana, en el sentido táctico y luego de fondo. Es decir, táctico en el sentido de que para que se pueda imponer ese derecho democrático es necesario que la inmensa mayoría de nuestra clase se movilice, en Cataluña y fuera. Y eso solamente es posible si la gente fuera concretamente, y la propia clase trabajadora dentro, entiende que con ese cambio esa República Catalana en realidad mejora sus condiciones de vida. Es decir, eso va integrado dentro de lo que es un programa de urgencia social, evidentemente. Bueno, pues ahí hubo ejemplos ya te permitía debatir de manera muy concreta sobre algunos de esos aspectos. Y cuando acordaron todas las empresas, las grandes empresas, decían, nos vamos de Cataluña, como aquí se plantea la cuestión de la independencia, los bancos, el Sabadell, no sé cuánto, ahí hubo campañas que seguían siendo campañas de vanguardia, pero llevadas a cabo por algunas organizaciones sindicales que decían, si tú te quieres ir, te vas, pero el dinero se queda aquí. Y los bancos, por lo tanto, pues se plantea el debate en torno a lo que nosotros siempre planteamos solamente en un marco programático, muy de propaganda, ¿no? Pero no realmente algo como viable. Es decir, la cuestión de que los bancos tienen que ser públicos, tienen que estar controlados por los trabajadores y los usuarios y demás. Bueno, pues eso te permitía, todo lo que era esa movilización en verdad tenía también y encerraba esa potencialidad, de la misma forma que creo dejaba muy claro el papel que juega el Estado y las instituciones. Como dominación de clases sabemos, y lo sabíamos, que los propios jueces, los juzgados, son claramente clasistas, son machistas, pero también son nacionalistas españoles, ¿no? Y creo que eso se palpaba y se quedaba como muy claro, ¿no? El papel de la policía
durante el día 1 de octubre, lo decía antes, fue como algo muy llamativo y evidente a nivel internacional. El propio PSOE en ese momento planteó la posibilidad de llamar un poco a la orden a ¿cómo se llamaba la del PP esta que era muy bajita? Soraya de Santa María. Y sin embargo, por eso también intervino el rey el 3 de octubre. Es decir, cuando realmente estaba un poco apretado el Partido Popular en torno a la imagen que había dado de represión y demás, él intervino el 3 de octubre para llamar a la orden, ¿no? Bueno, simplemente esos elementos me parece que son importantes, quizá luego para el debate podamos verlo. Para nosotros, desde luego, lo que está claro es que la cuestión del derecho democrático, del derecho de autodeterminación, es un derecho básico que hay que defender hasta las últimas consecuencias, pero eso debe de ir ligado, para que se pueda imponer de manera masiva, debe ir ligado a la cuestión también de la emancipación social y por lo tanto tiene que conllevar toda una serie de reivindicaciones que hagan que, para entendernos, valga la pena en verdad, fuera y dentro, luchar por una república catalana para los y las trabajadores. Y eso evidentemente significa mantener una diferencia con respecto a la burguesía catalana que defiende eso. Te puedes encontrar en manifestaciones, sí, pero los intereses no son los mismos. Si mañana llegamos a una república catalana, evidentemente los y las trabajadores catalanes tendrán unos intereses enfrentados. Y a nivel de expansión dentro del Estado es la única forma también de hacerlo. Y ahí deberíamos de buscar fórmulas, inclusive para las organizaciones que somos muy pequeñitas, que como nosotros, como otros compañeros que están aquí en la sala y demás, en Andalucía concretamente, y estrechar lazos con organizaciones como la tuya, y ver que a lo mejor los referentes no son siempre los que tienen mayor influencia, pero que luego no llevan a cabo una solidaridad coherente y hasta la última consecuencia, ¿no? Y por eso ya lo dejo y clavado inmediato. Quería empezar dando las gracias por la invitación. Para mí es como un auténtico placer poder estar aquí otra vez en Granada. Ahora nos recordaba Rubén, hace 4 años, pues teníamos una charla similar a la de hoy. Y quería sobre todo agradecer la invitación. Agradecer porque creo que somos plenamente conscientes de que no es fácil hacer este tipo de actos en una realidad como la andaluza en pleno año 2022. Y por lo tanto, yo lo asumo como un compromiso de la organización convocante con su lógica de organización revolucionaria. Y nosotros lo queremos devolver como un compromiso nuestro como organización internacionalista. Nosotros decimos siempre que no vamos a renunciar nunca a luchar por la independencia de nuestro país, por el socialismo, por el feminismo, pero tampoco vamos a renunciar nunca a defender y a practicar el internacionalismo. Aquí, viniendo hoy, es muy fácil decirlo, pero en el día a día también de nuestra militancia política, a veces incluso en nuestro país, hay quien no entiende por qué cualquier victoria de una lucha social o por derechos democráticos en cualquier lugar del mundo, los y las militantes de la izquierda independentista la entendemos también como una lucha propia. Y por lo tanto nosotros queremos seguir manteniendo esa realidad de internacionalismo como una práctica. Dicho esto, resulta como bastante complejo ahora intentar ver toda la complejidad de lo que supuso el 1 de octubre, lo que queda, y la complejidad seguramente viene más dada porque el 1 de octubre no es una expresión concreta y aislada, sino que el 1 de octubre es todo un proceso que se viene fraguando durante años. Hay uno de los pocos elementos comunes de la izquierda independentista, digo pocos elementos comunes porque es un movimiento político como que coincide muy poco en sí mismo. Es decir, que donde hay más autocrítica que programa, y por lo tanto sí que hay algunas cosas donde coincidimos mucho, y una de esas cosas en las que coincidimos mucho es que para entender cómo se llegó al 1 de octubre hay que entender qué realidades de crisis que se expresan en un momento concreto y en un mismo territorio, como es el de los Països Catalans o el de Cataluña, y que nos llevan a entender por qué sucedió el 1 de octubre. Primero, una realidad de crisis, nos lleva a entender por qué sucedió el 1 de octubre y por qué en 12 años pasamos de un 14% de independentistas a más del 50%. Eso es un salto de 12 años aproximadamente. Es decir, no venimos de una realidad catalana donde el independentismo fuese una realidad de masas, sino que en un salto pequeño en la historia, como son 12 años, se pasa del 14% a más del 50% o a una horquilla permanente del 50%. Eso pasa porque coinciden 3 crisis.
Una primera, que es la propia crisis del capitalismo que sufre el conjunto de la clase trabajadora y las clases populares en el mundo a partir del 2008, y cómo eso se expresa en pauperización de las condiciones laborales, recortes en los servicios públicos, recortes en cualquier tipo de garantías sociales de las que se había conquistado con luchas complejas, y cómo incluso eso se expresa no únicamente en las condiciones de vida de la clase trabajadora, sino que afecta a sectores de la pequeña burguesía a partir del 2008, con todos los efectos de esa crisis. Una segunda crisis que nosotros denominábamos la crisis democrático-nacional, entre Cataluña y el Estado. Mirad, ese salto del que hablaba antes de independentistas se produce fundamentalmente porque en el año 2010, en una sentencia del Tribunal Constitucional, que un estatuto de autonomía que había refrendado el Parlamento de Cataluña, incluso que había refrendado también una consulta al pueblo de Cataluña, pues se deja prácticamente sin efecto, donde 14 artículos son anticonstitucionales y la mayoría de los mismos son reinterpretados. La sensación que se genera ese julio del 2010 para buena parte del pueblo de Cataluña es: da igual a quién votemos, da igual lo que nosotros hayamos decidido como norma de normas, que luego viene primero el PP, que presenta un recurso, segundo el PSOE, que aparece además Guerra diciendo: hemos cogido el Estatuto de Autonomía de Cataluña y le hemos pasado el cepillo, y se reía además explicando eso. Ahora yo creo que no se reiría tanto después de ver lo que ha pasado, y a donde aparece el Tribunal Constitucional y deja hecho trizas aquello que es una norma que quería ser de consenso y de mayoría. Nosotros no estábamos a favor de ese Estatuto de Autonomía, pero que significaba avanzar. No significaba la independencia, ni siquiera significaba elementos de ruptura, más competencia simplemente. A partir de ese momento, evidentemente, se entra una profunda crisis de percepción en Cataluña sobre lo que es la relación con el Estado, y empieza a crecer de una manera exponencial el independentismo. Y una tercera crisis que también es compartida con el resto de pueblos del Estado español, que es cómo se percibe lo que denominamos la crisis del régimen del 78, que además la encauza muchísimo buena parte del movimiento 15M, que se expresa con una fuerte crítica a la monarquía, al sistema bipartidista, incluso que en el caso de Cataluña, también en el movimiento 15M se incorpora evidentemente el cuestionamiento de la unidad de España. Os tengo que explicar que hubo algunas asambleas en algunas ciudades donde no se quiso discutir eso, y al final se discutió en todas, y en todas, evidentemente en todas, lo que siempre se aprobaba era que el derecho a autodeterminación debía existir. Eso es algo que entre el 75 y el 80% de los catalans en general respetan. La independencia después queda en torno al 50%, pero sí el derecho a decidir. Eso es algo que determina absolutamente la realidad política catalana. Seguramente en la estatal hubo un ciclo de movilizaciones muy potente, que es el 2011-2015. En nuestro caso ese ciclo no es 2011-2015, sino que es 2011, seguramente 2017, y yo me atrevería a decir que todavía se sostiene, aunque con otras realidades, pero fundamentalmente 2011-2015. ¿Cómo se plasman esas movilizaciones? Mirad, la primera respuesta que se da a la intervención del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía es una manifestación donde participa desde el Partido Socialista de Cataluña hasta la izquierda independentista. Seguramente es la última expresión de aquello que en la transición española se conoció como el catalanismo popular. En la transición el Partido Socialista todavía conservaba sectores catalanistas. Por supuesto el PSUV conservaba no, sino formaba parte de una tradición de catalanismo popular, donde sin ser independentistas se reivindicaba el catalanismo, y esa fue la última foto del catalanismo popular que quedó en la historia de nuestro país, que eran todas las expresiones del catalanismo juntas en una manifestación para denunciar la intervención del Tribunal Constitucional. A partir de ahí, tanto el Partido Socialista como el espacio post-PSUV, que es post-Izquierda Unida, post-Comunes, post-Podemos, post-Comuns, ya no sabemos bien qué son o qué quieren ser, pero todo ese espacio político que existe y existió con mucha fuerza en Cataluña, toman otras posiciones respecto al catalanismo y renuncian incluso a su tradición histórica catalanista. Salto también de movilizaciones en el 15M, porque nuestro país lo vivió de una manera muy intensa el 15M, y nos aportó toda una nueva generación de activistas que se incorporaron a la lucha, y que muchos y muchas de las mismas hoy día son militantes de la CUP o de la izquierda independentista. Si alguien piensa que los militantes de la izquierda independentista nacemos puros con la bandera de independencia, socialismo, feminismo y presos catalans, pues no son esas nuestras trayectorias. Hay compañeros y compañeras que seguramente sí, pero en los últimos años ha habido una incorporación
masiva de compañeros y compañeras que defendiendo la independencia, el socialismo y el feminismo no vienen de esa tradición política y que no se incorporan con esa idea acabada, pero que la acaban asumiendo en la medida que se incorporan a las organizaciones de la izquierda independentista. Y sobre todo, determinante, un proceso de movilización donde cada 11 de septiembre, la Diada Nacional de Cataluña, que porque os hagáis una idea, hasta el 2010, pues la manifestación de la tarde éramos 10 o 15.000 personas, era algo como muy residual, pero no, hacía cargar las pilas, porque era una manifestación muy combativa en términos de socialismo e independencia, y era la manifestación de la izquierda independentista, 15.000 personas, eso era lo que era la manifestación del 11 de septiembre por la tarde, pasa a ser manifestaciones de 500.000, 600.000, 700.000, 800.000, 1 millón de personas, una cadena humana de punta a punta del país y con unos niveles de autoorganización y de participación popular sin precedentes en la historia de nuestro país. Y yo me atrevería a decir, igual me equivoco, pero creo que no, sin ningún elemento comparativo en ningún país de la Europa occidental o de Europa. Este tipo de movilizaciones entre el 2011 y el 2017 no se han dado en nuestro contexto más próximo, que es el europeo. Y cada vez además con el San Benito de que iba a pinchar, de que iba a pinchar y que iba a pinchar, y hasta el 2017 pues siempre con más gente. Movilizaciones que desbordaban, o sea, no podía saber si había ahí 800.000 personas o si había 1 millón de personas. Eso, que es un proceso de politización y de movilizaciones, tiene un salto que es en el terreno de lo institucional. En el 2012, Mas hace la última apuesta de intentar un pacto con Rajoy, no le funciona, y lo intenta y lo publicita, está en la biblioteca. Y convoca elecciones para intentar dotarse de una mayoría absoluta que no tenía. Lo que le pasa es que pierde diputados, que Esquerra crece y que incluso la CUP aparece con 3 diputados y diputadas en el Parlamento de Cataluña por primera vez y además con una realidad de rara avis, una fuerza como lo que significaba la izquierda independentista pasa a tener representación en el Parlamento de Cataluña. En ese contexto, tampoco nos debemos de olvidar que ya hay una primera consulta, que es la del 9 de noviembre del 2014, que yo recuerdo todavía como había que se reía cuando íbamos a hacer esa consulta, y que de repente pues, participan en la misma 2.300.000 personas. Los que se reían les duró la risa hasta las 10 de la mañana cuando llevaban una hora abierta en los colegios y se veían colas para ir a votar a una simple consulta. Aquello no era algo decisorio, no había después una continuidad, pero sí que el pueblo pudiese decir qué relación tenía o pensaba que se debía tener con el Estado español. Eso provoca una aceleración, evidentemente, del proceso independentista, un crecimiento de las organizaciones independentistas y de los movimientos sociales, pero sobre todo de las dos entidades, ANC y ONU, sin precedentes, una porque no existía y la otra porque había jugado un papel histórico y pasa a tomar otro, el caso de ONU, y sobre todo viendo que no hay ninguna alternativa y ninguna propuesta por parte del Estado, pues la convocatoria de elecciones en el 2015, que seguramente erróneamente se plantea como plebiscitarias, que provoca que el bloque de Junts per Sí, que es Esquerra más la antigua Convergencia, pero a la vez también con figuras de la sociedad civil catalana y la CUP por otro lado, pero que provoca por primera vez que dos espacios políticos que se reclaman abiertamente y claramente independentistas suman en diputados más que las restantes fuerzas políticas. Y algo que para nosotros todavía fue más difícil de asumir, como de repente nos encontrábamos con 10 diputados y diputadas en el Parlamento de Cataluña y con un 8% de electorado. 8% significa que en algunas zonas de Cataluña teníamos un 2-3%, pero que en algunas zonas del país estábamos teniendo un 15% de electorado. Una organización que seguíamos reclamándonos del feminismo, del socialismo y de la independencia y de los países catalanes. A partir de ahí, esa legislatura se acelera. Antes de empezarse la misma, pasan dos cosas que son muy determinantes. Una primera, el acuerdo político, donde se habla de ruptura democrática. Es decir, no había todavía una conformación de gobierno, que entre Junts per Sí y la CUP hay un acuerdo político donde se establece que se denomina la hoja de ruta para la independencia. Y por otro lado, algo que a nosotros nos costó mucho sufrimiento y que nos desgastó mucho, pero que ahora todo el mundo entiende que fue lo acertado, que es decidir que Artur Mas no iba a ser presidente de la Generalitat de Cataluña, porque no consideramos que era independentista y porque se identificaba directamente con un proyecto neoliberal, y que nos costó una preciosa asamblea en Sabadell de 12 horas, donde discutimos de política en palabras mayores, en un pabellón de polideportivo, toda nuestra militancia que quería participar pedía la palabra e intervenía, y que luego acabamos con una votación de empate a 1515 de 3.030 personas que decidían que no investíamos a más y que luego acabamos decidiendo que no investíamos a más. Eso ha explicado ahora muy fácil
Hubo compañeros que lo vivimos con mucha comodidad y compañeras, pero otros compañeros nuestros en localidades donde el per se representaba el 70-80% del electorado, incluso les insultaban, ¿no? Porque decían que solo poníamos problemas, que solo poníamos obstáculos en la construcción de la unidad, que siempre nosotros tenemos que eliminar por un lado los pequeños, pero visto lo que ha pasado ahora, visto lo que opina cotidianamente Artur Mas, y visto el papel que ha acabado jugando Puigdemont, evidentemente, yo creo que ahora se asume por el conjunto de la izquierda independentista y de los militantes y las militantes de la CUP, que más allá de la complejidad de la decisión, fue una decisión correcta, apartar a Mas de esa presidencia de la Unidad de Cataluña, por lo que significaba en el terreno nacional y en el terreno social. Sin todo esto es muy difícil de entender el 1 de octubre, complicadísimo. Eso sí, yo quiero hacer un pequeño paréntesis y tomando un poco el hilo de cuestiones que explicaba Rubén, en relación a que es posible que en la sala haya compañeros y compañeras que sanamente se pregunten, ya, pero gente que se denomina anticapitalista, que se denomina socialista, feminista, ¿qué hace en un proceso de independencia? ¿Qué tiene que ver eso con postura anticapitalista? Pues mirar, no es un tema sencillo, pero sí que hay algo que no va a ser nunca renunciable, que es el derecho a autodeterminación. Y cualquiera que se identifique en la izquierda revolucionaria o movimientos libertarios que también pueden entenderse como de emancipación, evidentemente ante un movimiento de emancipación nacional, pues tiene que hacer un doble análisis, que es el que algunos y algunas hacíamos a la hora de leer el derecho a la autodeterminación en lo concreto, en el actual momento, en la actual etapa en Cataluña. Y creo que hay que analizar dos cosas. Una primera es aspiraciones del movimiento y una segunda, qué fuerzas de clase se expresaban allí. Y cuando digo aspiraciones del movimiento, quiero diferenciar de dirección del movimiento. Yo creo que nosotros podemos reconocer a nosotras que la dirección del movimiento independentista en su inicio, en los años, en esta nueva etapa, 2010-2012, pues seguramente la tenía Convergencia y Unió, la dirección del movimiento. Ahora a nadie se le ocurre decir que la dirección del movimiento la tiene Convergencia y Unió, porque Convergencia y Unió no existe, ni Convergencia ni Unió. Son partidos que están disueltos, pasaron a la historia y no existen ni legalmente. Lo digo para aquellos que decían que todo esto era un montaje de ese partido. Pues si era un montaje ese partido no se salió muy bien, porque uno está disuelto en un tribunal y el otro pendiente también de que lo disuelvan y no existen políticamente. Pero cuando explico esto también es para ver cómo ha ido evolucionando la dirección del movimiento, cada vez más a la izquierda. Supongo que si hubiese que la dirección se situara más en un espacio que es el de izquierda. A día de hoy ya no hay ni dirección compartida, pero la mayoría del tiempo es una dirección compartida de las tres fuerzas políticas y de las dos entidades sociales, mayoritarias, ONU y ANC. Pero creo que más importante que la dirección del movimiento es las aspiraciones de ese movimiento. ¿Cuáles han sido las aspiraciones del movimiento independentista, su naturaleza y su carácter, en los últimos 12 años? Pues lo primero, central del movimiento, un movimiento democrático. Lo que se planteaba era poder decidir la relación con el Estado. Segundo, un movimiento progresista, aunque en la dirección pudiese haber organizaciones políticas conservadoras. No encontraréis en un movimiento independentista proclamas reaccionarias, proclamas conservadoras. Eso no significa que haya partidos que sean independentistas, que sean de derecha, por supuesto, pero no en la petición. Un movimiento además que incorporaba permanentemente un germen de ruptura con el régimen del 78. No hay posibilidad, no era una propuesta, yo le voy a pedir al rey de España que siga siendo mi rey y yo voy a ser independiente. No era eso. Era República Catalana, que significaba romper con el régimen del 78. Y un movimiento donde la centralidad era declaración o reclamación democrático-nacional, que además lo que significaba es que prácticamente, si analizáis el movimiento independentista catalán, no hay proclamaciones de carácter chauvinista. Los catalanes somos mejores, los catalanes somos superiores, los catalanes... No vale eso. Vale que el pueblo de Cataluña quiere su derecho a decidir democráticamente y esa ha sido la centralidad del movimiento. Y seguramente eso también se explica por la propia naturaleza de la nación catalana. Los catalanes no somos ni mejores ni peores, no vamos a ir a ningún sitio a decir que somos mejores ni peores. Pero sí que tenemos una historia de cómo se ha construido nuestra nación y hay dos grandes características. Uno que es una nación de paso y de integración. Buena parte de los catalanes y las catalanas tenemos origen fuera de Cataluña, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Y otra realidad que somos un país donde políticamente hemos sido socialmente avanzados, nos hemos situado muy a la izquierda y con un movimiento sindical muy combativo en el año 1917, en el año 36, en la transición. Eso no nos hace peores ni mejores, pero construye y moldea cómo es una nación y cómo es su pueblo.
y esa es la realidad seguramente que lo ha permitido. Segundo, fuerzas de clase que se expresan en el movimiento. Mira, primera cuestión, la burguesía catalana es profundamente españolista. Si alguien se dedica a analizar qué es la burguesía catalana, verá que la mayoría de la burguesía catalana no ha dado apoyo al movimiento independentista. Otra cosa es que ha habido partidos políticos que tenían acuerdos con la burguesía catalana históricamente, que sí, pero la burguesía como clase que existe, claramente españolista. Podéis ver Foment del Treball, que es donde se articula la burguesía catalana, que ha estado en contra abiertamente. Otra cosa es que había algunos sectores empresariales medios que sí que se han adscrito al movimiento independentista. Pero como clase la burguesía catalana siempre ha sido profundamente españolista, lo son, lo defienden y vienen de esa tradición. Cosa distinta, evidentemente, es alguna de las organizaciones políticas que las representó, que evidentemente sí que son independentistas y no son progresistas. Y esto lo digo para enfocarlo al revés, que es, esos 2,5 millones de personas que se han adscrito al movimiento independentista, ¿son burguesía? Pues mira, yo no conozco ningún país del mundo donde la mayoría de su sociedad sea represa, porque no se aguanta, porque el capitalismo funciona de que hay una minoría que es la burguesía y una mayoría que son las clases populares. Y por lo tanto, la mayoría de participantes de esos 2,5 millones de personas que se han adscrito al independentismo son clases populares. Clases trabajadoras y clases medias o pequeña burguesía es la composición. ¿Eso sí significa que toda la clase obrera o la clase trabajadora ha dado apoyo al movimiento independentista? No. Había un sector de la clase trabajadora, que era la clase trabajadora llegada a los años 60 y 70 a la primera corona del área de Barcelona o del área de Tarragona, y que ha vivido en una realidad propia y diferenciada del resto del país, que no se ha adscrito al movimiento independentista. Ah, por cierto, y esto lo digo sin ningún tipo de rechazo, porque estoy hablando de mi familia, además, de mi realidad personal. Si alguien piensa que estoy intentando generar un cierto odio o rechazo a esa población, no, ahora mismo podría estar hablando de mi familia, porque es la realidad incluso de mi familia y de mi realidad social y donde resido. Pero eso no significa, evidentemente, que sí, la mayoría de la clase trabajadora pues ha estado dando apoyo, no un sector muy concreto. A mí empieza a molestarme incluso, antes no me molestaba, antes entraba el debate, cuando hay una izquierda española que nos dicen que ellos no participan del proceso de autodeterminación, de referéndums, ni de la independencia, porque eso divide a la clase trabajadora. Mira, nosotros les contestamos dos cosas, que es, nosotros y nosotras somos igual de internacionalistas con la clase trabajadora portuguesa, con la clase trabajadora francesa o andorrana que con la española, por independencia que tengan o no tengan un Estado. Y por lo tanto, el hecho de que alguien pueda tener un Estado como clase no significa que nosotros vamos a ser menos o más internacionalistas. Por lo tanto, nos parece un auténtico absurdo que se construya eso simplemente por el ejercicio de un derecho democrático. Y luego les decimos otra cosa, que es que lo que nos une con la clase trabajadora del Estado español no es la bandera rojigalda, no es el Reino de España y no es el Estado español, es la clase. Y por lo tanto, nos da igual que en un día seamos un Estado o no seamos un Estado, que a nosotros eso no nos va a separar de la clase trabajadora del Estado español. Por muchísimas cuestiones, primero el internacionalismo político y los miles de datos que existen, pero segunda, porque lo que nos une no es el Estado, es la clase. Con todas estas premisas, pues mirad, también corresponde discutir qué fue el 1 de octubre y el 3 de octubre, porque también ha habido reinterpretaciones que ahora nos quieren hacer ver que aquello fue una gran movilización y ya está. Desde la izquierda independentista y anticapitalista insistimos en la idea que no solo ha sido el gran movimiento de desobediencia civil colectiva más grande que ha existido en Europa en los últimos 40 años y en nuestro país en los últimos 80, sino que ha sido la gran potencialidad de ruptura con el régimen del 78 que ha existido. Y se expresa además en 3 elementos. Primero, de ruptura por lo que significa el referéndum del 1 de octubre en sí mismo. Ciertamente el referéndum formalmente lo convoca el Parlamento de Cataluña y el Gobierno, porque además queríamos darle esa legitimidad. Pero el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre se hace efectivo porque hay una participación, una implicación de partidos, entidades y sociedad civil. Ni una urna encontraron. Ni una urna encontraron porque nosotros y nosotras en agosto ya sabíamos que iba a haber referéndum, que había urnas, pero yo, por ejemplo, no sabía quién me iba a llamar el 1 de octubre a las 5 o a las 6 de la mañana para decirme dónde tenía que ir a recoger urnas
sí que sabía a quién yo le iba a decir que me tenía que cubrir la entrada para entrar muchos. Y eso se construyó en todas las ciudades y pueblos de Cataluña con ese secretismo. Yo no lo sabía. Yo nunca supe hasta que me llamó la persona que me llamó que tenía que ir a buscar a su coche a las urnas. Sí que sabía a quién yo iba a llamar. Entonces, eso estaba construido de arriba abajo y de abajo arriba y con 2 vueltas, preparados y preparadas, porque si las urnas se hacían con la mitad, teníamos otro juego más para reproducir en todo el país. Y con la seguridad de que si nos reventaban 50% de los colegios electorales, iba a haber un mecanismo que conocimos a primera hora de la mañana, que fue el censo universal, que iba a permitir votar con garantías en cualquier otro colegio. Eso solo se produce si tienes a todo un pueblo o una mayoría popular dispuesta a participar de ello, y yo puedo explicar anécdotas de amigos que no nos explicábamos eso, que es que no le decías que tú lo ibas a llamar a él. Y gente que te llamó ese día para darte las urnas que no te había dicho que te iba a llamar. Porque todo eso, si constaba en mensajes o en conversaciones, nos ponía en peligro. Y no pasó de algunas reuniones durante agosto, donde algunos compañeros y compañeras nos tocaba coordinar, o nos tocaba no saber nada porque igual teníamos los teléfonos demasiado quemados. Y eso que incluso hasta una semana antes nos daba la sensación que no nos iba a producir, el día 1 de octubre será, se abren todos los colegios, hay colas para votar. Lo que seguramente la mayoría del movimiento no se esperaba era el nivel de intervención represiva que iba a haber, que luego hablaré. Y también es un elemento de ruptura porque ese proceso de autoorganización no es en abstracto para ver qué opinamos, era en concreto, que significaba si el referéndum tiene un resultado de participación y tiene un resultado electoral de sí, pues deberá transformarse en avanzar en la construcción de una república. Por lo tanto, difícilmente puede haber un proceso de ruptura tan avanzado como ese. De ruptura también por la resistencia política que hubo. Era muy complejo durante el día 1 de octubre, toda aquella mañana, viendo las cargas de la policía, con 20.000 policías nacionales y guardias civiles que ya habíamos visto que si tenían que reventar cabezas, reventaban, si tenían que sacar ojos, sacaban, si tenían que agredir, nos agredían, que la gente aguantase en los colegios. Yo pensé que no se aguantaba, que lo reconozco sinceramente. El efecto fue que a partir de la 1 de la tarde, más gente venía a votar, que incluso gente que se había planteado que a lo mejor no iba a votar, viendo las imágenes de represión. Ese fue el efecto. Jugaron mal esa carta y ese fue el efecto. Estamos hablando en todo caso, evidentemente, de casi 1000 heridos, muy graves, de personas que perdieron el ojo, de gente que estuvo entre la vida y la muerte, pues otras personas, y evidentemente todo el efecto que generaba ver cómo te agredían impunemente. Y allí no había diferencias, da igual de adolescentes, da igual de personas de 80 años, entraban, arrasaban y no había efectivamente ningún miramiento. Segundo elemento, y ya lo he abierto antes para entender por qué era un proceso de ruptura. 3 de octubre. Hemos hablado mucho del 1 de octubre y se ha hablado poco del 3 de octubre. El 3 de octubre está convocado o empieza a prepararse a partir del 20 de septiembre, cuando hay toda la intervención represiva, por 4 sindicatos alternativos, que entonces seguramente no sumaban ni el 5% de la representación sindical en Cataluña, pero que tenían decisión clara de que había que preparar lo que iba a ser una intervención represiva clara o algún tipo de actuación que nos permitiese hacer referéndum, cualquiera de las dos, porque no teníamos claro qué podía pasar en un futuro. Que se convoca antes, que no solo se convoca antes, sino que además, cuando el 1 de octubre hay el referéndum y después del referéndum vemos las cargas represivas, provoca toda una serie de movimientos por los cuales incluso comisiones y UGT se ven forzadas a decir que, como aquí para que van a un paro de país. Pero cuando ya todo el mundo tenía claro que iba a ser una huelga masiva. Por cierto, no una huelga masiva, y es algo que le molesta mucho a comisiones y UGT. La huelga más importante que ha habido en la historia de Cataluña. Pero no lo digo yo, lo dicen los datos del Ministerio de Trabajo, que hace 2 años borró el gobierno más progresista de la historia. Borró, pero tenemos los datos oficiales de los 2 años anteriores, que es, con una población asalariada de 2.659.000 trabajadores y trabajadoras, participaron 2.249.000, cercano al 85%. Autónomos y autónomas que no están aquí, pequeños comerciantes, todo cerrado, a un nivel casi superior. Por lo tanto, ni la huelga canadenca, sobre todo en la ciudad de Barcelona, ni las grandísimas huelgas de la transición española en el Vallès o en el Baix Llobregat tuvieron ese nivel de participación. Eso les molesta en la actualidad. Les genera rabia, porque además se ven que ellos no participaron porque llamaron a un paro simplemente de país
como lo estaba haciendo la patronal, en el que hubiese acuerdos entre comisiones UGT y las empresas. Y tercer elemento, ruptura. La tarde de antes del 1 de octubre, desde la izquierda independentista y algunos sectores libertarios, se lanzan los CDRs, Comités de Defensa entonces de Referéndum después de la República. Que aquello eran asambleas abiertas, donde la gente participaba a un voto de una persona y se decidía in situ sobre qué iba a ser el plan de lucha y el plan de actuación. Eso desborda a la izquierda independentista, desborda a lo que venía siendo el independentismo, y yo puedo decir que en buena parte de los CDRs en los que yo pude participar, sectores libertarios que no eran independentistas, también sectores libertarios que son independentistas, por cierto, en Cataluña, sectores progresistas de compañeros y compañeras que no se habían identificado con el independentismo, pero viendo lo que iba a pasar del referéndum, que lo apoyaban, y un plan además de lucha muy combativo, como nunca lo habíamos visto, y además de una manera muy democrática, con todo lo que podéis imaginar de los primeros días también del 15M, confusiones, hiperactivismo, asambleas de muchísimas horas, porque los movimientos ni nacen puros ni se construyen puros, se construyen con todas sus contradicciones, pero eso sí con una voluntad clara de avanzar en la construcción de la República y sobre todo de responder a la represión. Aquí lleva el elemento de ruptura, y creo que es lo importante de entender de todo lo que significa el 1 de octubre, pero a partir de entonces llega otra realidad, que es que no se implementa República, no se avanza, y el día 26 y 27 de octubre se intenta negociar hasta el último momento con el gobierno español, se planea incluso convocar unas elecciones directamente por parte del gobierno de Cataluña, y luego se aplica el 155, que yo, si soy sincero, hasta ayer no fui consciente de una cuestión que creo que es muy importante políticamente. El 155 se aplica sin ningún tipo de resistencia, que significa que interviene el Parlamento, interviene en todas las consejerías, todos los departamentos del gobierno de Cataluña, y no hay ninguna resistencia, ni del Parlamento, ni de los partidos políticos, ni de la sociedad civil, ninguna movilización, ni del terreno sindical, ninguna. Interviene desde que llega un funcionario, dame las claves, dame las cuentas, a partir de ahora en este departamento manda el ministerio tal, y no hay ninguna resistencia. Creo que también es importante que reconozcamos nuestras debilidades y que reconozcamos también dónde hemos fallado. Abierto eso, es posible que ahora también haya quien se pregunte, ¿y por qué 5 años? En 5 años se ha pasado de un proceso de ruptura política y tan revolucionario al desastre que quizás la plasmación de lo que pasó ayer, y después intentar hacer alguna referencia, es un detalle para no dejarlo en segundo plano. Pues mirad, hay muchas explicaciones, pero yo quiero poner en valor una, y no para justificar la derrota posterior, sino también para hacer entender todas las contradicciones, que es la represión. Pre, durante y post 1 de octubre. Pre significaba que se llegaron a prohibir actos no solo en Cataluña, sino en Madrid, en Gasteiz o en Gijón, en los que se iba a hablar de referéndum, prohibidos, actos porque se iba a hablar de referéndum, prohibidos. Dejar la libertad de expresión, la libertad de reunión, sin efecto. Libertad de información. A la televisión pública catalana le enviaron una circular que le decían expresamente: no puedes pronunciar referéndum de autodeterminación, y luego incluso les indicaban que no podían utilizar la palabra presos políticos. A este nivel de libertad de información limitada. Libertad política y libertad ideológica se acabó ya hace muchos años en nuestro país. Estoy hablando ahora de Cataluña. Nosotros tuvimos, y antes lo comentaba una compañera, un compañero que se lo llevaron a la Audiencia Nacional por decir en un pleno que para hacer una tortilla había que romper los huevos. Eso, por decir en un pleno, Joan Coma, en Vic, para hacer una tortilla hay que romper los huevos, pues detenido y se lo llevaron a la Audiencia Nacional. Compañeros que por presentar en Reus una moción que hablaba del referéndum, también detenidos y pasaron por comisaría y por juzgados. Un mecánico que decide no atender en su negocio privado a un policía nacional diciendo: yo no voy a atender a quien me ha venido a machacar con un procedimiento judicial por delito de odio. Nuestra acción política del Parlamento absolutamente limitada permanentemente, todo controlado. Profesores de un instituto que, porque el 2 de octubre hablaban de las cargas de la policía, tenían alumnos que eran hijos de guardias civiles, sus caras en la prensa españolista y proceso judicial que ya se acabó sin nada por delito de odio. Nosotros ahora tenemos 200 militantes de nuestra organización, que es prácticamente un 10% de nuestra militancia, con procedimientos penales pendientes de juicio, y tenemos a día de hoy unas 2.000 personas en Cataluña con procedimientos penales
pendientes derivados de todas las movilizaciones post-1 de octubre. 2.000 personas, la mayoría de ellas anónimas, la mayoría de ellas incluso sin militancia política, que están pendientes, incluso la mayoría con penas que a priori se les solicita podían significar su ingreso en prisión. También en aquel camino, evidentemente, recordaréis la detención preventiva de los Jordis por subirse a un coche de la Guardia Civil a decirle a la gente que se fuese a casa. Pero evidentemente determinaban quién eran los líderes del movimiento, y lo eran legítimamente. Antes hacía referencia a todo lo que significó la disolución del Parlamento y la intervención de las consejerías. No hay que olvidar de la otra cara más dura de la represión, que es cárcel y exilio. Pensar que nosotros hicimos y nosotros una campaña electoral, la del 21 de diciembre, donde tú ibas a hacer actos políticos con compañeros y compañeras, y en el receso de esos actos políticos o entre una localidad y otra, pues la conversación era si iban a aguantar para ir a la cárcel o ya estaban preparando su exilio y dónde lo estaban preparando. Sinceramente, a mí me lo hubiesen explicado hace 10 años y me hubiese imaginado que nunca en mi vida iba a vivir eso. Que un amigo, un camarada te dijese, sí, bueno, me comeré la cárcel, no me voy a ir. Nuevas medidas de presiones y luego también los resultados electorales del 21 de que fueron muy en la encrucijada. El españolismo lo lanzó todo, no olvidemos que esas elecciones las ganan Ciudadanos, con una participación histórica, en un día laborable con algunas empresas diciendo a sus trabajadores que tenían que ir a votar en aquellos sectores que pensaban que votarían españolismo, pero aún así el independentismo suma más, ganan diputados y todo lo que eso significa. Por cierto, otro tema que tampoco lo quería olvidar es la discusión de la legitimidad del proceso. Mira, el derecho de autodeterminación es legítimo en sí mismo, pero es que en el caso de Cataluña, y antes explicaba el porqué Rubén, no es posible pactar un referéndum. A mí me encantaría pactar un referéndum. Los que dijeron que el referéndum con garantías y pactados están en el gobierno del Estado español y no han hecho nada para que hubiese un referéndum pactado y con garantías. Pero eso no se va nunca en el Estado español, porque eso demanda de un cambio constitucional que una tercera parte siempre puede taponar. Y vamos a tener siempre en el Estado español una tercera parte que lo va a taponar. Puede cambiar mucho las cosas del Estado español. Yo no tengo una visión fija sobre los cambios que pueda haber en los pueblos del Estado español y en el Estado español, pero sí que va a haber una tercera parte, evidentemente, que no va a pasar por ello. Y por lo tanto no va a haber nunca un acuerdo de referéndum, ya nos gustaría a nosotros. Pero legitimidad es 3 elecciones donde fuerzas políticas que se reclaman independentistas han ganado en diputados y en la última incluso en votos, un 51%. 2 consultas referendarias donde 2.100.000 o 2.800.000 personas dicen que sí, con participaciones de 2.300.000. Y por lo tanto, no sé, el referéndum de autonomía de Cataluña lo votó menos gente. La participación, o mejor dicho, el referéndum sobre la Constitución de la Unión Europea lo votó menos gente. Y son normas que nos determinan cotidianamente y además con una intensidad suprema. ¿Qué pasa a partir de 2018 y a partir de 2019? Pues empiezan a llegar los dramas. Y los dramas es que cuando tienes también un movimiento político maduro y un movimiento maduro y no se acaba de consolidar o de plasmar, pues los procesos empiezan a pudrirse también. Dramas significa que cada organización de las 3 políticas se resitúa por separado y tiene planteamientos políticos distintos. El 30 de enero del 2018, pues algunos nos levantamos por la mañana diciendo qué cosa más extraña voy a hacer en mi vida, que voy a votar la presidencia del presidente de la Generalitat, que es Puigdemont. Nunca hubiese pensado que pudiese yo haber ido tranquilo a votar a Puigdemont, claro, me hubiesen dicho que hubiese querido, y iba tranquilo a votar a Puigdemont como presidente, porque eso significaba restituir a quien estaba en el exilio y por lo tanto dejar sin efecto parte del 155. Luego lo del gobierno era otra historia, ¿no? Pero sí lo que significaba restituir a Puigdemont. Pues Esquerra decidió que no convocaba ese pleno porque el Tribunal Constitucional había dicho que no se podía votar. Ahí empieza una deriva en la que Esquerra se centra en acuerdos con el Estado, en el derecho a decidir y otra vez recuperar el referéndum pactado y en expandir lo que ellos denominan ampliar la base social. Junts per Catalunya se sitúa en otra realidad que es internalización muy potente del conflicto, yo creo que incluso ha tenido unos ciertos éxitos, pero también en un enfrentamiento muy simbólico con el Estado. Y la CUP se sitúa en una realidad de unilateralidad sí, pero no tengamos la idea idealista de que mañana se pueda hacer efectiva la República, sino que necesitamos una estrategia de contrapoder, movilización popular y desobediencia sostenida en el tiempo para hacer efectiva la construcción de la República. Y en todo este camino, que es tragicómico, más trágico que cómico, porque pensar que Junts per Catalunya ayer se fue del gobierno de Cataluña
pero sigue gobernando la Diputación de Cataluña con el PSOE, y por lo tanto eso también es la realidad catalana. La segunda institución de Cataluña no es el Ayuntamiento de Barcelona, que dice la Colau, es la Diputación de Barcelona. Pues allí gobierna Junts per Catalunya y el PSOE, sin ningún problema, como si vosotros. Se reparten pasta, presupuestos, asesores, dominio político. Esa es la realidad. Aparece, o yo me atrevería a decir que hay como un cuarto sentimiento, un cuarto espacio político, donde hay ex votantes o votantes de la CUP, votantes de Junts per Catalunya y sobre todo la ANC, que están por implementar ya. Su postura es levantar la suspensión de la programación de la República e implementar mañana. No dicen cómo, pero sobre todo viene acompañado de una crítica muy fuerte al resto de partidos políticos. Perspectiva, y creo que ya debería ir acabando. Mirad, hay un polo que dice, no queda nada del 1 de octubre. No lo comparto. El pozo que hay en la sociedad catalana sobre el conflicto político y el derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña queda para décadas. Es un pozo fuerte, potente, acumulado, y la demostración es que incluso con las renuncias de los últimos 3 años sigue habiendo un apoyo al independentismo muy alto. Cada expresión electoral, pero incluso cada vez que hay movilizaciones de masas. Claro, es que ahora nos hemos acostumbrado con un 11 de septiembre con 300.000 personas, una cosa pequeñita, 300.000 personas. Claro, nos hemos acostumbrado a eso. 300.000 personas por la independencia es una cosa muy pequeñita. Pero esa es la realidad. O que se gane con un 52% unas elecciones, las fuerzas independentistas y sus sumas son pequeñas. Tampoco comparto otra visión que es el derecho a la independencia, mejor dicho, la independencia de Cataluña es irreversible. También eso se da entre la izquierda revolucionaria y ese pensamiento, que eso es irreversible. Pues no. Hay un pozo muy fuerte, puede haber movilizaciones que recuperen ese ciclo de luchas que se estancó a partir del 2017, pero no significa que nuestro proceso de independencia sea irreversible. Luchamos contra el aparato del Estado español, contra el Estado español, contra la burguesía catalana, contra la burguesía española, contra la Unión Europea, y por lo tanto es una lucha compleja. Y en una correlación de fuerzas, que tenemos toda la legitimidad, porque se supera el 50%, pero no como legitimidad, sino como correlación de fuerzas, claro que necesitamos ser más también, porque nos enfrentamos a todo eso. Y seremos más, ¿no? Yo creo que va a ser algo en crecimiento, aunque sostenido. Y estamos en esa realidad y en esa perspectiva de que hay un pozo muy fuerte, hay una realidad de aguantar el proceso independentista para años, pero hay también a la vez una cierta quemazón entre sectores importantes del movimiento independentista de que no hay una perspectiva clara de indicar cuál es el camino. Y eso también a veces produce que el movimiento se pudra. Eso sí, lo que se aprendió en el otoño del 2017 no se pierde en una generación. Cuando a veces nuestros abuelos y nuestras abuelas nos explicaban luchas, o nuestros padres o nuestras madres nos explican luchas, eso es algo que queda mucho y se interioriza mucho de cómo se gana, pero también cómo se pierde. Y eso es un pozo acumulado de experiencia que demuestra que cuando todavía se reían, que nos decían qué referéndum de determinación vais a hacer si tenéis aquí a toda la Policía Nacional, ¿quién va a votar? No va a votar nadie. Vais a renunciar antes de que empiece la gente a votar, pues también lo que se demostró es que evidentemente si tú articulas un programa claro, con unas consignas claras y lo haces con una base de autoorganización, pero también con presencia institucional, eso puede funcionar y abre un camino. Y por lo tanto ahora estamos en esa etapa. Y yo he dicho 2 o 3 veces tragicómico, porque de verdad tiene todo el derecho del mundo Junts per Catalunya a seguir con el PSOE en la Diputación y a irse del gobierno con Esquerra Republicana, pero nos da la sensación que los enfrentamientos entre independentistas, y a veces incluido ahí también a la CUP, son vistos por una mayoría del movimiento como cuestiones ridículas. Y no se entienden. No se entienden. Y más en un contexto todavía de represión. Entonces, bueno, eso demanda también de que se pase un ciclo, se pase una etapa y de que haya reconstrucción importante del movimiento. Tener un dato que tiene su cierta importancia. A día de hoy no hay ni un único espacio de coordinación entre las organizaciones independentistas. Ni uno. Algunos y algunas nos generaba contradicción ellos. ¿Cómo me voy a reunir yo con los convergentes de toda la vida? ¿Cómo me voy a reunir con ellos? Pero a día de hoy casi que es una necesidad que haya algún elemento de coordinación mínima para que se pueda discutir lo que no tenemos en común. Ya no lo que tenemos en común, no nos vamos a poner de acuerdo.
pero sí lo que no tenemos en común. Y eso no existe. Y eso evidentemente debilita el movimiento, pero yo creo que nos tenemos que quedar con algo más importante, que no es arriba el movimiento en sus direcciones, sino abajo, que ha dejado un pozo muy grande. Y yo antes de acabar, dos cuestiones. La primera, a mí me gustaría que hubiese muchas intervenciones, incluso que si hay preguntas, que hubiesen muchas. No va a haber preguntas incómodas, por lo tanto que nadie se sienta incómodo o incómoda en preguntar cosas que pensases que a Rubén o que a mí nos pueden molestar, todo lo contrario, yo creo que lo que queremos es eso, que se haga un buen debate. Y la segunda cuestión que quería también comentar, y es retomando un poquito el inicio de la intervención, es que también desde la izquierda independentista y anticapitalista hemos tenido la sensación que como internacionalistas nuestro proceso de ruptura e independencia también podría ser una aportación para los pueblos del Estado español y para todos los que luchan en el conjunto del mundo. Es decir, que si nosotros rompíamos el candado del régimen del 78 y construíamos república, esa ruptura del candado del régimen del 78 habría brechas no únicamente para luchar por la independencia de otras naciones del Estado español, sino para luchar por una república, que si alguien la quiere denominar española, que no es española, pero otras repúblicas sobre todo, y también para luchar por acabar con todas las opresiones que significa ese régimen y que a día de hoy significa el capitalismo y significa su expresión neoliberal. Y ahora sí que me daría.